Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis del Ven Sígueme. En esta ocasión analizaremos la sección 41 a la sección 44 de Doctrina y Convenios. En estas secciones comprenderemos un poquito más de la ley de Dios y el principio de la oración para recibir esa revelación, esa comunicación que nos ayuda a mejorar nuestro día a día. Esos son algunos principios los cuales comprenderemos en este pequeño análisis que tendremos. Así que estén atentos y listos para poder dejar sus comentarios. Iniciamos. Bien, entonces, empezando con la sección 41, los versículos que analizaremos serán el 3, el 4 y el 5. Entonces, en el 3 menciona: y por vuestra oración de fe recibiréis mi ley, para que sepáis cómo gobernar mi iglesia, y poner todas las cosas en orden delante de mí. Entonces, de este versículo me gustaría poder analizar la parte donde menciona la oración de fe. En diversas ocasiones en las escrituras podemos aprender de personajes que hicieron una oración de fe y que gracias a ellos se recibieron grandes bendiciones. El ejemplo perfecto que tenemos es el de Jesucristo mismo, cuando Él oró al Padre para que su sacrificio fuese llevado a cabo. Una oración de fe incluye el compromiso sincero de actuar en conformidad a la respuesta. Es por eso que los miembros de la iglesia en este momento de la historia, el Señor requería que tuvieran un compromiso para lo que Él les iba a dar, su ley. Exactamente, en este pequeño versículo, en el versículo 3, el Señor habla de tres cosas. Uno es la oración de fe, el otro es que por medio de esa oración de fe recibiremos su ley, y Él nos pide que pongamos todas las cosas en orden delante de Él. Son tres cosas, y sé realmente, como mi compañero dice, que por medio de una oración de fe se han realizado grandes milagros. Uno de ellos es el milagro de la restauración. Entonces, parte de la oración de fe me gusta el recordar que fe es sin dudar nada, como Santiago 1:6 lo invita, que esperemos la respuesta. Entonces, la respuesta que nosotros recibimos en nuestra oración de fe es la ley del Señor. Más adelante, en el versículo 42, veremos un poco más de cuál es la ley del Señor, a qué se refiere con su ley. Entonces, continuando en este versículo, cuando Él habla que pongamos todas las cosas en orden delante de Él, me gusta recordar un versículo que está en el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Para quienes no conozcan el libro de Mormón y les gustaría conocer un poco, pueden mandarnos un mensaje y nosotros les ayudaremos a conocer un poco más de ese otro testamento de Jesucristo. En el libro de Mormón, en Osea 4, el versículo 27, un antiguo rey, se llamaba el rey Benjamín, él hablaba a su pueblo acerca de igual ese pequeño principio del orden. Y me gusta mucho el consejo que él les da, porque aparte de recalcar el orden, él recalca otro principio muy importante. Entonces, en lo que analizamos la escritura, piensen cuál es ese principio importante. Y el rey Benjamín menciona: y mirad que se hagan todas las cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten, y además que conviene que sea diligente, para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. El otro principio que nos gustaría que puedan recordar y tener presente es la diligencia. Todo el orden, la fe, todo requiere diligencia, un esfuerzo constante, ascendente. Entonces, eso es lo que me hizo recordar este pequeño principio del rey Benjamín, igual que por medio de pequeñas cosas de la diligencia nosotros recibiremos el galardón, que es la gran recompensa, la vida eterna, como lo hablan en las escrituras. Así es, gracias César Pérez. Y más adelante, ahora en el 5, el Señor, en esta sección, Él, para preparar a su pueblo antes de recibir su ley, Él da una instrucción, al menos da las siguientes palabras: el que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo, y el que dice que recibe mi ley y no la guarda, no es mi discípulo, y será expulsado de entre vosotros. Lo que comentábamos es que muchas veces cuando nosotros tenemos el deseo de poder pedir algo a Dios para mejorar, para poder guiar nuestra vida, cuando tenemos preguntas especiales que queremos hacerle a Dios,
Él también ve nuestro compromiso para actuar, como habíamos mencionado. En este caso, la ley para gobernar su iglesia se describe en la sección 42, pero esto fue necesario para que todos aquellos miembros que recibieran la ley la vivieran. Creo que el Señor no puede ser más claro que en esta escritura para cuando nosotros recibimos una instrucción de Él, un mandamiento que debemos de vivir, seamos como los apóstoles que al instante dejaron sus redes y le siguieron. Entonces el Señor claramente, como dice mi compañero, nos dice que pues vivirlo es convertirnos en su discípulo. Y sabemos que no es fácil vivir cada una de las leyes de Dios, pero por medio de ese esfuerzo es cuando nosotros recibimos las bendiciones. Entonces nos gustaría que nos compartan en los comentarios qué bendiciones han recibido por medio de su esfuerzo al obedecer la ley de Dios. Al igual que puedan compartir en los comentarios cómo les ha ayudado el orar con fe en su día a día, en su trabajo, al estar con su familia, al ver el análisis del Ven Sígueme, cómo les ha ayudado el orar con fe. Muy bien, esperamos. Muy bien, la sección 42, donde el Señor nos revela cuál es su ley. Para saberlo vamos a leer el versículo 30 y 31. Y aquí, te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén lo que tengas para darles de tus bienes, mediante un convenio y un título que no pueden ser violados. Y al dar de vuestros bienes a los pobres, a mí lo haréis. Y se depositarán ante el obispo de mi iglesia y sus consejeros, 2 de los élderes o sumos sacerdotes a quienes él nombre o haya nombrado y apartado para ese propósito. Cuando el Señor está hablando sobre la consagración, antes de entrar más a detalle en ese tema, me gustaría también que consideremos las bendiciones y la protección que vienen de las leyes. Como sabemos, en la ciudad tenemos leyes viales como ciudadanos, y cada una de esas leyes nos protege. Ahora, ¿cuánto más las leyes de Dios nos bendicen y nos marcan un límite en aquellas cosas que tenemos que hacer? Y que Él mismo ha prometido bendiciones específicas para aquellos en los que lo obedecen. Las leyes de Dios no solamente abarcan la iglesia o el lugar donde nosotros estamos, incluso abarcan el hogar y nuestra vida personal si es que las vivimos también ahí. Entonces parte de la ley de Dios es que no solamente la apliquemos en la iglesia, sino la llevemos al hogar y así a nuestra vida diaria. Y es cuando aún vemos más las bendiciones de Dios. En los comentarios nos gustaría leer cómo las leyes de Dios rigen a su familia y qué bendiciones han visto en base a eso. Ok, muy bien. Entonces, retomando el versículo 30 y 31 que leyó mi compañero anteriormente, en parte a la consagración. En ese tiempo, cuando el Señor dio esta revelación a José Smith, fue cuando muchos de los santos pioneros, ellos daban más de lo que podían, consagraban toda su vida, sus bienes, su hogar, todo lo que les rodeaba, lo consagraban a Dios, al Señor. Entonces, parte de la ley del Señor es el sacrificio. No, en el libro de Mormón aprendemos que no es un sacrificio material, sino un sacrificio de corazón y espíritu. Es el sacrificio que el Señor nos pide, que podamos tener nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma dispuesta en su obra. Es el mayor sacrificio que podemos lograr en esta vida, y cuando lo hagamos realmente veremos cuando esas bendiciones lleguen solitas a nuestra vida. Todo lo demás va a venir por añadidura. Entonces, parte de la ley del Señor que habla aquí en el versículo, en la sección 42, es el poder consagrarnos a esa verdadera obra. Me gusta mucho una historia de Edward Partridge, uno de los primeros obispos en la iglesia. Su historia, para resumirla, él tenía una tienda de souvenirs muy grande y él había pedido en oración poder conocer al profeta. Entonces, en un tiempo, José Smith y Emma Smith llegaron a su tienda y José, como con voz de trueno, le dijo: ¿eres tú el hombre? Y Edward Partridge pues se quedó como, pues, no sé quién es, no sé quién es él. Entonces él como le dice: pues no quiero equivocarme, pero ¿quién eres tú? Y él dijo: soy el profeta. ¿Qué deseas de mí? Sé que has pedido en oración conocerme. Entonces Edward Partridge fue uno de los obispos que consagró toda su vida, todo su servicio
fue un ejemplo de consagración. Hay muchos más ejemplos de pioneros y de personas que han dado su vida por la obra de Dios. Pero me gusta mucho él porque él conoció el principio de la revelación y tuvo un testimonio de que Dios contesta sus oraciones. Y a él se la contestó de esa forma, ¿verdad? Tal vez no nos conteste ahorita conociendo al profeta de Dios, conociéndolo un ángel, pero sí nos contesta por medio de su espíritu en nuestro corazón. Es ahí donde están las mayores respuestas en nuestra vida. Y es cuando llegan esas respuestas es cuando nos damos cuenta que ya tenemos que consagrarnos a Él. Entonces, el sacrificio siempre ha sido una parte importante dentro de nuestro discipulado, nuestro camino de poder seguir a Jesucristo. Porque si intentamos ser como Él, por lo menos experimentaremos una pequeña porción de lo que Él pasó, lo que Él sintió. Ahora, en este contexto en el que los primeros miembros de la iglesia estaban en un estado de muchas preguntas, la revelación era muy importante. El sacrificio y la consagración fueron las bases y cimientos para lo que pues ahora es la iglesia. Nosotros vivimos y experimentamos los frutos de esa consagración, y hoy en día el Señor no requiere que hagamos sacrificios temporales tan grandes como en este momento, pero sí, como dijo el Pérez, de nuestro corazón, de nuestra disposición, para que nuestros dones y talentos los ayudemos para edificar a nuestros hermanos. Ahora, ¿cómo? En los comentarios nos gustaría leer cómo pueden aplicar esos principios en la forma en que sirven a los demás que les rodean. Cómo ustedes pueden demostrar esa consagración, ese sacrificio, cuando ustedes están sirviendo a otros. Exacto. Entonces, el Señor en esta sección continúa hablando. Ya vimos un poquito de la consagración y el sacrificio. Ahora veremos un poco de la revelación. Y vamos a analizar para eso el versículo 61, el versículo 65 y el versículo 68. Y el versículo 61 el Señor dice: si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles de aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Y aquí observarás todas estas cosas, y grande será tu galardón, porque a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino, pero no así al mundo. Por tanto, el que carezca de sabiduría, pídamela, y daré abundantemente y sin reproche. Entonces, todo igual, vuelve recordando lo que dijo el apóstol Santiago. En Santiago 1.5, él enseñó el principio de revelación y el Señor lo vuelve a enseñar en Doctrina y Convenios. El que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios. Me gusta mucho ese versículo porque fue el versículo que dio pie para restaurar todo lo que se había perdido. Entonces, vemos que si realmente tenemos la humildad para reconocer nuestra falta de sabiduría y pedimos a Él nos las da. Y me gusta mucho cuando el Señor habla y dice que recibiremos revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento. Entonces, cuando nosotros realmente comprendemos la voz del Espíritu y la escuchamos, todo viene como rocío del cielo. Y nos sorprenderemos al ir conociendo cada uno de sus misterios, ¿verdad? Creo que cuando cada uno de nosotros estamos pasando por un desafío personal, un desafío en la familia, en el entorno en que nos rodeamos, buscamos siempre una ayuda, algo en donde sostenernos. Como miembros de la iglesia y como seguidores de Jesucristo, sabemos que Dios puede ayudarnos en cada uno de esos problemas, desafíos. Son necesarios para que podamos progresar, podamos aprender, pero no nos deja solos. Él da este regalo maravilloso de poder tener la revelación. Cuando nosotros nos comunicamos con Él es la oración, y cuando Él se comunica con nosotros es la revelación. Por este principio también fue que la iglesia se sostuvo, porque el Señor dirige su iglesia hoy en día, lo sigue haciendo ahora, y lo hace por medio de la revelación, pero es para todos nosotros, y Él puede hacer para cada uno de nosotros de forma individual. Entonces nos gustaría leer en sus comentarios qué experiencias han tenido al buscar respuestas de Dios. Comenten ahí sus experiencias de conversión, lo que más les haya ayudado, lo que sintieron incluso.
eso les ayudará a que puedan compartirlo y alguien más le ayudará a leer su respuesta. Así que esperamos leer los comentarios. Sí. Bueno, nosotros ayudamos a que otras personas puedan comprender este principio. En ocasiones puede llegar a ser un poquito diferente para cada uno de nosotros el poder identificar las respuestas. Es por eso que su respuesta puede fortalecer el testimonio de alguien más. Muy bien. Ahora, en la sección 43 aprendemos un principio importante de que ya habíamos hablado en el anterior Ven Sígueme sobre el congregarnos. Pero vamos a enfatizar un poco más en 3 principios que se destacan aquí en estos versículos. Están dentro del 8 y dentro del 9. Y ahora bien, he aquí, un mandamiento os doy, que al estar reunidos os instruyáis y os edifiquéis unos a otros, para que sepáis cómo conduciros, cómo dirigir mi iglesia, y cómo obrar de conformidad con los puntos de mi ley y mis mandamientos que he dado. Y así seréis instruidos en la ley de mi iglesia, y seréis santificados por lo que habéis recibido, y os obligaréis a obrar con toda santidad ante mí. Entonces, en estos versículos el Señor recalca que recibiremos 3 cosas al congregarnos. Anteriormente habíamos visto la importancia de congregarnos, que es un mandamiento. El Señor nos vuelve a explicar para qué debemos de congregarnos. Y Él nos dice que una de las cosas para congregarnos es ser instruidos, ser edificados y ser santificados. Entonces, al reunirnos en iglesia, en las escuelas dominicales, estudiar dentro de la congregación, nosotros nos instruimos, nos santificamos y edificamos. Y eso se refleja en nuestra vida, en la paz que nosotros tenemos, es como resultado de estas 3 cosas. Entonces, el Señor continúa y me gusta mucho lo que dice en el versículo 10. Y dice, a fin de que si hacéis esto, se añada gloria al reino que habéis recibido. Y si no lo hacéis, os será quitado aún lo que habéis recibido. Me gusta porque es como... Me recuerda mucho la parábola de los talentos, ¿verdad? Que si no producimos más, pues se nos va a quitar aún lo que tenemos. Entonces el Señor nos ha dado esto. Y si nosotros lo aprovechamos, nos instruimos, nos edificamos y nos santificamos, la gloria de nosotros va a aumentar. El reino que al final nosotros recibamos será mayor, de acuerdo a nuestros esfuerzos. Entonces me gusta verlo de esa forma. Claro. Y creo que también cuando nosotros aprendemos estos 3 principios del por qué tenemos que reunirnos, ya sea virtualmente y ahora como presencialmente, podemos notar que las cosas que el Señor nos da son las que también tenemos que compartir. Todo lo que aprendamos, todo lo que nosotros recibamos es para que lo compartamos. Por eso es que en el reino de Dios todos son necesarios para que podamos fortalecernos y cuidarnos en un barrio, en el lugar donde vivimos, en una familia. Siempre es importante el poder vivir de acuerdo a estos principios. Entonces, hermanos y hermanas, nos gustaría que puedan compartir esos sentimientos que les trae el reunirse en la iglesia, el congregarse, aprender, el edificarse, cuando usted se santifica dentro de ella. Puedan compartir esos sentimientos que tienen, lo que le trae en su vida. Bien, entonces, por último, nos gustaría que puedan compartir con nosotros y con las demás personas que están viendo este video qué sentimientos usted tiene al congregarse en la iglesia. Nos gustaría invitarles a que cada uno de ustedes pueda pensar en alguien a quien puedan invitar en la siguiente reunión de la iglesia. Puedan meditar, orar, y si requieren ayuda extra pueden mandarnos un mensaje para ayudarles cómo pueden hacerlo de una forma más natural. Sabemos que si lo hacen pueden recibir una bendición muy especial, porque estará ayudando a otros a que puedan recibir estas mismas bendiciones de las que hoy hemos hablado. Muy bien, entonces haremos un análisis de los 4 principios que hemos aprendido. El primero, la oración de fe. La importancia de poder pedir a Dios con fe, sin dudar nada. El segundo, el cual es la ley de consagración, de poder dar de todos nuestros dones y talentos para edificar el reino de Dios, para ayudar a que otros puedan ser bendecidos por medio de nuestro servicio. Y el tercero, que es la ley por la cual la iglesia de Dios se rige, tanto aquí en la tierra como en los cielos, la revelación. Esa comunicación que hay entre Dios y nosotros,
Y por último, el cuarto, las bendiciones de congregarnos, de poder ser instruidos, edificados y santificados. Si nos esforzamos por vivir de acuerdo a estos principios, podemos recibir mayor luz en nuestra vida. Podemos tener una mejor forma en la cual podemos guiar a nuestra familia, en nuestros propios desafíos, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este análisis del Ven Sígueme, y les invitamos a que puedan compartir este video a sus amigos y puedan reaccionar a él y comentar cada una de las preguntas que nosotros hicimos. Al igual, si a usted le gustaría aprender un poco más sobre estos principios, pueden mandarnos un mensaje, y como le dijimos anteriormente, estamos dispuestos a ayudarles, incluso darle un estudio personalizado de lo que usted necesite en su vida. Gracias por acompañarnos nuevamente en este análisis del Ven Sígueme. Esto lo compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les esperamos en el siguiente análisis del Ven Sígueme, que será el siguiente domingo a las 8. Igual, pueden invitar a alguien. Adiós.